Del TP7 vamos con el ejercicio 6, por ejemplo. En el ejercicio 6 nos pide calcular el área del recinto limitado, ¿cómo se indica? ¿Sí? Área del recinto. Siempre que les pida un ejercicio, área de un recinto, ¿qué tenemos que tener presente? Antes, pero ni siquiera de empezar, que si llega a tener área, es decir, si hay realmente un espacio encerrado entre las funciones, ese resultado que vamos a obtener no puede ser negativo, ¿sí? Las áreas son siempre una cantidad que puede ser cero en todo caso o un valor positivo. ¿Y cuándo va a ser cero el área encerrada? Y cuando, por ejemplo, yo tengo una función, no sé, esta que podría ser una logarítmica y tengo una cuadrática por allá, ¿sí? No tienen intersección, no están limitando nada. Entonces no hay área encerrada acá. Ahí no nos podría dar ningún número. Pero en cualquier otro caso, siempre tiene que ser un valor positivo. Así que si nos diera negativo, o usamos propiedades para ver si arreglamos, entre comillas, esta cuestión del signo, o si elegimos los extremos bien, o si nos fijamos bien cuál es la función techo y cuál es la función piso, ¿sí? Bueno, uno de los ejercicios, bueno, vamos con el A, por ejemplo. Dice, la sinusoide, ¿qué es la sinusoide? La gráfica de la función seno, ¿sí? Y el eje X. En un periodo completo, en periodo completo. ¿Se acuerdan la función seno? Se las hago acá, chiquitita, viene así, toma valor máximo, me quedé corta con el eje. Acá, toma valor máximo en pi sobre 2, en pi vale 0, en 2pi vuelve a 0, y acá estamos en 3 medios de pi, toma el mínimo. Esto es f igual seno de x. Bueno, ¿qué nos está pidiendo esto? El área encerrada entre esta función y el eje X. O sea, esto que tenemos acá. Ahí y acá abajo. Ahora, si recordamos esto que habíamos comentado, que evaluando con la regla de Barrow de un extremo al otro, lo que está por encima, que me va a dar positivo, y lo que está por debajo, que va a dar negativo, se resuelven numéricamente. Entonces, sabiendo que este dibujito que me quedó ahí arriba es igual a esta otra pancita de acá abajo, si yo calculo la integral entre 0 y 2pi, y eso me va a dar 0, porque tiene la misma cantidad de área por encima y por debajo del eje X. ¿Cómo hago entonces? Dos caminos posibles, ¿sí? Yo puedo decir que el área que está en rojo la puedo pensar como la integral entre 0 y pi, el primer pedacito que está por encima, de la función, la integral entre 0 y pi de seno de x diferencial x, más la integral entre pi y 2pi de la misma función, seno de x diferencial x. Pero como además sé que es una función que tiene en esta pancita, como que dice, simetría, y en esta otra también, y que tengo la misma cantidad de área por encima y por debajo, lo puedo pensar como dos veces la integral entre 0 y pi directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer el área de cada pedacito. Es decir, lo podemos calcular de esta manera y hacemos una cuenta y le sumamos el resultado de la otra integral, o hacemos una sola y lo multiplicamos por 2. Obviamente, este camino parece como el más cortito. Así que bueno, vamos con este. Entonces, el área va a ser 2 por... ¿Y cuál es la integral de seno de x? La integral de seno es menos coseno de x. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y pi. Fíjense, ya está, ya integré, este es el resultado de la integral, ¿sí?
El 2, que era la constante, lo tengo ahí. ¿Qué hago ahora? Aplicamos regla de Barrow. ¿En qué consistía? Ese 2 me queda ahí multiplicando al resultado que voy a obtener. Evalúo la función en el extremo superior, menos coseno de pi sería, ¿sí? Menos, y ahora ojo, porque este menos es el de la resta que implica la regla de Barrow. Ahora tengo que volver a escribir esto evaluándolo en 0. Entonces ahí le voy a poner paréntesis para que no pase nada raro, menos coseno de 0. ¿Sí? Ya evalué en pi y en 0. Y ahora hago las cuentas. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Esto es seno. ¿Coseno cómo era? ¿Dónde dibujamos coseno? Bueno, a ver si acá entra chiquita. Eje X, eje Y. Coseno empezaba acá arriba, venía acá en el medio hacia abajo, en 1 y menos 1, ¿no? Esto es pi, esto es 2pi. Bueno, a mí me interesa en pi, ¿sí? Fíjense, en pi vale, esto es coseno. En pi vale menos 1. ¿Hace falta que ustedes hagan ese dibujito? No, van a la calculadora directamente si no lo tienen presente, ¿sí? En la calculadora, recuerden que la calcu tiene que estar en radianes, ¿sí? Si ustedes ponen en la calculadora coseno de pi, bueno, coseno de pi les tiene que dar menos 1. ¿Por qué hice el dibujito? A mí, la verdad que me resulta visualmente la imagen, con toda la información que tenemos para evaluar tanto seno como coseno, me resulta más práctico que ir a la calculadora. Bueno, hacemos 2 por. Coseno de pi es menos 1, pero tenemos ese menos. Entonces, menos 1. Venimos acá, menos, y el coseno de 0 es 1. Y ahí vamos. Ya reemplazamos. ¿Qué me queda? 2 por menos 1, me quedó 1 de ahí, y de acá también me vuelve a quedar otro 1, más 1. Por lo tanto, esto es 2. 2 por 2 me da 4. Esta es el área encerrada en la zona roja, ¿sí? Así que ponemos, ahí no lo ven, por acá lo ven. Área igual a 4. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, así como decimos que todo eso vale 4, cada uno de estos pedacitos por separado vale 2 unidades, ¿sí? Y bueno, ahí tendríamos este primer caso. Cuéntenme, ¿se entendió? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que volvamos a insistir con alguna parte? Porque yo avancé y no pregunté nada. ¿Vamos bien? Bueno, vamos con algún otro. A ver, ¿todo bien? Bien, buenísimo. Vamos con algún otro, dice, a ver, alguno donde haya que pensar un poquito más cómo lo hacemos. Eje X, por ejemplo en el C. Vamos a borrar este y vamos con el C. En el C tenemos eje X, curva igual X cuadrado, recta X igual a 2 y eje de ordenadas. Bueno, el otro día que preguntaban cómo evaluamos todo en un solo ejercicio. La verdad es que acá no solo que estamos evaluando Mate 2, sino que también todo ese conocimiento de Mate 1. Por empezar,
curva, bueno, esto es una cuadrática, pero si yo quisiera hablar de la función y igual a x, que sabemos que es una recta, también podríamos decirle curva, ¿sí? Le decimos curva a cualquier función, a la gráfica de cualquier función, sobre todo al recorrido, hacemos referencia cuando decimos curva, no porque sea un trayecto curvo, sino porque se trata de una función, ya le decimos curva. Bueno, ¿cómo imaginamos todo esto? Tenemos sistema de ejes. Y igual a x cuadrado, bueno, es esa cuadrática bien conocida, la más fácil de todas. Acá tenemos igual a x cuadrado. Después tenemos las rectas. X igual a 2. Vamos a suponer que lo tenemos acá. Esta es x igual a 2. Eje de ordenadas. Esto es el eje Y, ¿sí? Y el eje X. No me olvidé. Ah, perdón. Acá es x cuadrado más 2. Miren, se me chispoteó ahí cuando copié el ejercicio. Acá, más 2. Entonces, la gráfica ya no va a ser así, sino la que está desplazada 2 unidades. De ahí para acá y para acá. Ahí va. Bueno, y acá no pasa nada porque eso sigue hasta ahí. Tenemos eje X. Acá. La cuadrática. X igual a 2, que ya lo marqué, y el eje Y, eje de ordenadas. O sea que lo que me interesa es esta zona que está acá. Determinar ese área. Bien. ¿Qué es lo que necesito saber para escribir la integral que me va a permitir calcular el área? Acá es el x igual, si quieren lo escriben, y si no, con tener solamente el valor del eje está bien. Bueno, ¿qué necesitamos escribir? Los extremos, que los miramos siempre en el eje x. El área va a ser la integral entre 0 y 2, ¿de qué cosa? De la función f de x o y en este caso, que es x cuadrado más 2. Diferencial x. ¿Me hace falta escribir alguna otra cosa? No, porque no tengo dos funciones, tenemos una única función y acuérdense que el área es siempre la integral definida entre los extremos con los que estemos trabajando y nos da el área debajo de esa función hasta el eje x, siempre que la función esté sobre el eje. Si estuviera debajo, bueno, veríamos qué hacemos con la cuestión de los extremos y las cejas. Vamos a integrar directamente. X cuadrado integrada es x al cubo sobre 3. La integral de 2 es 2x y esto lo evaluamos entre 0 y 2. Y me da la sensación de que no sé si con ustedes, uy, hice un lío acá, muy todo. No sé si con ustedes o con otro curso me suena de haber hecho exactamente este cálculo hace unos pocos días. Bueno, ¿qué haríamos? Evaluamos en 2, nos queda 8 sobre 3, más 2 por 2, 4. Y a eso le restamos lo mismo evaluado en 0, o sea, 0 sobre 3 más 0. Todo este paréntesis va a valer 0, así que no hace falta ni que lo tengan en cuenta. Resolvemos esta suma, 3 por 4 serían lo mismo que 12 tercios, ¿no? 12 más 8, 20 tercios. Y ahí ya tenemos el área que nos está pidiendo. Los optativos son optativos en el sentido de que cuando ustedes terminan de hacer todos los que no son optativos, si los logran hacer, es como que están un plus mejorcito en el sentido de que casi siempre los optativos tienen alguna cosita, casi siempre, no siempre son el caso de que tengan alguna dificultad extra, pero en general tienen alguna vueltita más como para analizar. Pero bueno, habiendo hecho
todos los anteriores, los optativos es como que van a salir en general. Bien, a ver. Vamos con algún otro. ¿Alguno que sea área entre dos funciones? Por ejemplo, en el ejercicio 7 tenemos área entre funciones. Mira, ahí vamos. A ver, hay uno que está hecho seguramente el F. Bueno, vamos a hacer alguno que no sea el F. Borro por acá. Bueno, acá tenemos uno, por ejemplo en el D, que tenemos una cuadrática y una recta. O puede ser el C, que es una cúbica, que por ahí es algo diferente. Vamos con el C entonces mejor. Con cuadrática y recta va a resultarles más simple porque les va a quedar una cuadrática. Tenemos F, X cubo menos X, y tenemos G de X, que es X cuadrado. Si nos pide, ejercicio 7, calcular las áreas limitadas por estas dos funciones. ¿Sí? Ya no pide del recinto, sino dice limitada por. Entre estas dos funciones. Bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si estas funciones tienen intersección y qué gráfica nos queda en esa intersección. Entonces, acá hay dos opciones. Si ustedes están en sus casas practicando y tienen ganas de ponerlo en el graficador y tienen tiempo, van por ese camino. ¿Qué pasa si están en el final? Bueno, también hay como opciones, ¿no? Una de ellas es haberse descargado el GeoGebra en el celu, entonces van a poder graficar, siempre y cuando estemos en modo examen, igual que en el aula, igual que en sus casas, ¿sí? Si no tienen el GeoGebra en el celu, vamos por la gráfica directamente. Tenemos la cuadrática que viene así. Esto es GI, esto es G de X. Bueno, ¿y qué le pasa a esa cúbica? ¿Cómo es? Evidentemente, para hacer este ejercicio no nos vamos a poner a analizar extremos usando derivadas, porque en general queremos que sea algo más rápido. ¿Qué podemos hacer? Y buscar algunos puntos como claves para tener idea de por dónde puede llegar a pasar la función, ¿sí? Pero para eso, para hacer un gráfico relativamente práctico, necesitamos también un poco de tiempo, porque necesitamos más que un par de puntos, varios puntos. Porque supongamos, para 0 sabemos que nos va a dar 0, ¿sí? 0 menos 0 nos queda 0. Para 1, 1 al cubo es 1, 1 menos 1 también nos da 0. Entonces, ojo, estoy hablando de la función f, ¿eh? Le voy a pintar en azul para que no piensen que estamos con g. Bueno, ahí va a quedar igual. Este es 1, ¿sí? Para menos 1, esto me va a quedar menos 1. Menos 1 también me va a dar 0. O sea que tanto para menos 1 como para 0 como para 1 va a cortar el eje. Ahora, si yo busco, por ejemplo, el 0,5, este valor, ¿sí? 0,5 al cubo tengo 0,125 menos 0,5, porque habíamos dicho que poníamos 0,5, ¿no? Esto me da negativo. Que me dé negativo quiere decir que la función va a venir por acá abajo. Si yo al 0,05 le pongo un menos, acá me va a quedar menos y menos. Esto se me va a hacer más. Este va a seguir, este sí va a ser negativo, pero esto va a ser más. Entonces, para el valor negativo me va a quedar positivo. Me va a quedar como por ahí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Se cortará? ¿Estará pasando por arriba o por debajo de la cuadrática?
Y ahí tendríamos que buscar, es decir, esto va a venir para allá seguramente, y esto va a ser algo así. La cuestión es, acá, ¿va a haber intersección? Acá arriba, ¿va a haber intersección o no? Bueno, ¿cómo hacemos? No vamos a estar especulando con todo esto, más allá de que yo les cuente que es alguna de las posibilidades que tenemos. ¿Qué hacemos normalmente? Lo mismo que explicamos la otra semana, igualamos las funciones, ¿sí? ¿Para qué las igualamos? Para saber qué puntos son raíces o en qué puntos tenemos intersección entre las dos. Por un lado tenemos x cubo menos x, por el otro lado tenemos x cuadrado. Bueno, evidentemente lo más fácil es agrupar todo lo que tenga valor de un lado. Fíjense que la x cuadrado la estoy pasando para allá, para el otro lado con signo negativo, ¿no? Voy restando. Y me quedó menos x acá. De este lado me está quedando 0. Entonces, todos los términos los agrupé del mismo lado del igual. ¿Qué puedo hacer para encontrar las raíces? Y la primera y más fácil es buscar factor común x porque tengo x en todos los términos. Me queda x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Acá ya sabemos que una raíz, y esto viene como de mate 1, una de las raíces es 0. Como esto es una cuadrática, ¿sí? De acá vamos a poder pensar en encontrar las otras dos posibles raíces. Bueno, fórmula resolvente. Menos b, menos menos 1, 1 positivo. b es menos 1, ¿sí? Más y menos. b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1. Menos 4 por a por c. Sobre 2 por 1, 2 por a. Acá, si separamos términos, esto es 4. 1 y menos por menos más. 1 más 4, 5. Así que me va a quedar 1 más raíz de 5 sobre 2. 1 menos raíz de 5 sobre 2. Bien, si hacemos la cuentita, esto, ¿cuándo nos estaría dando? A ver, el número de oro, ¿no? 1,6 y pico. Y acá, vamos a hacer la cuenta. ¿Dónde está mi celu? Calculadora. Paréntesis. 1 menos raíz, no tengo raíz, sí. Dividido 2. Claro. Menos 0,61, etcétera. ¿Sí? Eso es un 6,1. ¿Qué me está diciendo eso? Que si yo grafico, esta función viene ahí, y ese puntito en el que se está cortando es este menos 0,6, etcétera. Y si esto lo prolongo, acá, supongamos que acá está el 2, esto es 1,6, etcétera. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Esto y esto. Bien, ¿cómo sé qué es eso? Y porque son todos los puntos de intersección entre las dos funciones. Acá, ¿dónde lo pongo? Acá. Y acá tenemos otras raíces. Yo lo pongo con decimales, pero si ustedes lo escriben con la fórmula que nos lleva a ese valor, estaría muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo escribimos